doctor mencionaba, vamos a hablar el día de hoy de ataque cerebrovascular. Entonces, pues como sabemos, para iniciar, existen dos amplias categorías de accidente cerebrovascular. El de ataque, el hemorrágico, que es el que vemos a la izquierda, y el isquémico, que es el que vemos a la derecha. Estas dos condiciones, aunque son del mismo ataque cerebrovascular, son diametralmente opuestas, pues por todo lo que van a conllevar. Es decir, la hemorragia se caracteriza por demasiada sangre dentro de la cavidad craneal cerrada, mientras que la isquemia se caracteriza por muy poca sangre para suministrar una cantidad adecuada de oxígeno y nutrientes, como ya sabemos, en una parte del cerebro. Y cada una de estas categorías tiene sus subtipos que tienen causas y cuadros clínicos diferentes, que es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Entonces, para definir la hemorragia, pues ya hablamos de los dos tipos que existían, el hemorrágico y el isquémico, que la hemorragia cerebral la podemos también dividir, como dice aquí en clasificación, en hemorragia intracerebral y hemorragia subaracnoidea. Y la isquemia, la cual puede ser debido a trombosis, embolia o a hipoperfusión sistémica. Vamos a hablar que un accidente cerebrovascular es la lesión neurológica aguda que se produce como resultado de alguno de estos dos procesos patológicos y que aproximadamente el 80% de los accidentes cerebrovasculares se deben a un infarto cerebral isquémico, el que vemos aquí al lado derecho, y el 20% al hemorrágico, que es el que vemos aquí al lado izquierdo. En la hemorragia intracerebral primaria, el daño al cerebro es directamente en el sitio de la hemorragia, pues porque se va a estar comprimiendo el tejido circundante. En un inicio, se debe considerar al paciente con sospecha de enfermedad cerebrovascular según los síntomas que presenta, si es isquémico o si es hemorrágico, desde un inicio cuando nos llega el paciente, para saber bien cómo vamos a definir a este paciente y cómo va a ser el manejo de este. También tenemos que decir que la mayoría de los ataques cerebrovasculares isquémicos son causados por una disminución del suministro de sangre arterial, pero también hay una clase de ataque cerebrovascular donde hay una oclusión venosa en vez de arterial, la cual pues provoca una acumulación de líquido que da como resultado un edema cerebral y también puede causar isquemia cerebral, puede causar el ataque por isquemia o por hemorragia. Este es un evento que pues es más complicado hemorragias petequiales diminutas. Cuando es un émbolo el que nos causa el ACV, se bloquea, que pues este émbolo bloquea un vaso principal y este migra, se puede lisar o se puede dispersar y esto puede ocurrir de Hola Daniela, no sé si nos escuchas, pero creo que se te está cortando la llamada. de lo que sucedía en el cerebro durante el ACV. Entonces decíamos que inicialmente el cerebro infartado está pálido, que en el transcurso de horas a días la materia gris se va a congestionar, los vasos sanguíneos van a estar dilatados y congestionados y vamos a encontrar hemorragias petequiales diminutas. Que cuando la causa es un émbolo que bloquea un paso principal, pues el émbolo, como sabemos, va a mirar a un punto
este puede lisarse o dispersarse y puede tomar de minutos del área puede Sigues con el problema, doctora, no se te está escuchando. infartada, puede causar un ACV hemorrágico, lo que va a agravar la formación del edema por la ruptura que se va a causar en este sitio. Entonces, la ruptura de la barrera hematoencefálica, por eso pues es importante tener esto en cuenta, aunque más adelante en el manejo vamos a tratar más sobre eso. Siguiente, Clau, por favor. Para iniciar con la isquemia cerebral, entonces cuando hablamos de ACV tipo isquémico, vamos a hablar de 3 subtipos diferentes o principales, teniendo en cuenta la etiología de estos, que es la trombosis, la embolia y la hipoperfusión sistémica. La trombosis generalmente se refiere a la obstrucción in situ de una arteria, la cual puede deberse a una enfermedad de la pared arterial, como la arteriosclerosis, que es la más común, la disección o displasia fibromuscular, y también pues se debe decir que puede o no haber una trombosis superpuesta. En la embolia se refiere a partículas de detritos que se originan en otro lugar y que migran hasta un punto de los vasos cerebrales y bloquean el acceso de la sangre a una región particular del cerebro. Dado que el proceso no es local, la terapia local solo va a resolver el problema temporalmente, pero pueden ocurrir eventos adicionales si no se maneja el punto de origen. Y la otra etiología que vamos a hablar acá es la hipoperfusión sistémica, que es un problema circulatorio más general y que no solamente puede que se manifieste en el cerebro, sino que también pueden haber otros órganos que puedan estar involucrados. Hay otras etiologías del ACV tipo isquémico que son por trastornos de la sangre, que aunque no son las principales causas, pues también las debemos tener en cuenta. Siguiente, Clau, por favor. También debemos tener en cuenta, perdón, atrás, el ataque isquémico transitorio. Este se define clínicamente porque su naturaleza es temporal. Los síntomas neurológicos asociados solamente van a estar menos de 24 horas, pero la definición del ataque isquémico transitorio está cambiando porque ahora se ha reconocido que los síntomas neurológicos transitorios se asocian frecuentemente con una lesión permanente del tejido cerebral. Aún así hay que tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor, Clau. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de cada uno para no hacer muy largo, pero es que hay cosas que debemos tener en cuenta. Entonces, en el ACV isquémico trombótico, los pueden dividirse en enfermedades de vasos grandes o de vasos pequeños. Entonces, cuando es de grandes vasos, los síntomas van a causarse por la reducción del flujo sanguíneo más allá del punto de la lesión, y esto puede servir como fuente de émbolos intraarteriales. Entonces, la lesión de grandes vasos puede ser de vasos extracraneales o intracraneales. De grandes vasos extracraneales, las causas pueden ser la aterosclerosis, la disección, la arteritis de Takayasu, la arteritis de células gigantes, la displasia fibromuscular. Las de intracraneales pueden ser la aterosclerosis, disección, arteritis o vasculitis, la vasculopatía no inflamatoria, el síndrome de Moya-Moya y la vasoconstricción. Ahí podemos ver las principales arterias que pueden estar comprometidas, como la carótida común interna, la vertebral, el círculo de Willis y las ramas proximales. Pues cabe decir que la causa más común es la aterosclerosis, porque es una enfermedad que pues va a causar una alteración a este nivel en los vasos. Siguiente, por favor. De pequeños vasos tenemos la
Pues tenemos que en esta condición, los vasos pequeños que se van a afectar principalmente es el sistema arterial intracerebral, específicamente las arterias penetrantes que surgen de la arteria vertebral distal, la arteria basilar, el tallo, la arteria cerebral media y las arterias del círculo de Willis. Estas arterias se pueden trombosar debido a dos cosas: a la lipohialinosis, que es una acumulación de lípidos hialinos distalmente secundarios a la hipertensión. Aquí hay que pues tener muy frecuente que la hipertensión es la principal causa de este ACV trombótico de vasos pequeños. Y también puede ser por la formación de ateroma en su origen o en la arteria principal que va a migrar hasta este punto. Siguiente, por favor. Para hablar del ACV tipo embolia o embólico, los accidentes se pueden dividir en los ataques se pueden dividir en 4 categorías, que es la de fuente conocida cardíaca, la de posible fuente cardíaca o aórtica, según los hallazgos ecocardiográficos, la de fuente arterial y en donde la fuente no la vamos a encontrar después de haber realizado todas las pruebas. En estos casos, los síntomas dependen de la región del cerebro que se vuelva isquémica. El émbolo va a bloquear repentinamente el sitio receptor, de modo que el inicio de los síntomas es abrupto y generalmente es máximo al inicio. Desde el momento que inicia, el paciente va a tener todos los síntomas, a diferencia de la trombosis. Varios sitios dentro de diferentes territorios vasculares pueden verse afectados cuando la fuente es el corazón o la aorta, porque el émbolo puede estar en varios puntos. Los accidentes los ataques cerebrovasculares cardioembólicos suelen ocurrir de forma repentina, aunque ocasionalmente se presentan con síntomas fluctuantes. Los síntomas pueden desaparecer por completo, ya que los émbolos pueden migrar y rizarse, que es lo que decíamos al inicio, en particular los compuestos por trombos. Siguiente, por favor, Clau. Entonces, cuando hablamos de la fuente cardíaca, va a ser más fácil llegar al diagnóstico si tenemos en cuenta los antecedentes del paciente. Entonces, los antecedentes más importantes que debemos preguntarle al paciente son la fibrilación auricular y la fibrilación auricular paroxística, la enfermedad reumática de la válvula mitral o aórtica, las válvulas cardíacas bioprotésicas y mecánicas, el trombo auricular o ventricular, la disfunción del nódulo sinusal, el aleteo auricular sostenido, el infarto del miocardio, ya sea reciente o crónico, y reciente pues dentro de un mes, y el crónico que esté también junto a una fracción de eyección menor al 28%, la insuficiencia cardíaca congestiva sintomática con fracción de eyección menor del 30%, la miocardiopatía dilatada, la endocarditis fibrosa no bacteriana en pacientes con lupus, con síndrome antifosfolípido o con cáncer, la endocarditis infecciosa, el fibroelastoma papilar, el mixoma de la aurícula izquierda y la cirugía de injerto de derivación de arteria coronaria. Esto es muy importante porque gracias a estos antecedentes va a ser más fácil llegar al diagnóstico correcto. Siguiente, por favor, Clau. En este ACV isquémico hay una clasificación que se llama el TOAST. Este es un esquema de clasificación para el ataque cerebrovascular isquémico que se utiliza ampliamente y tiene una buena concordancia entre diferentes observadores. Este intenta clasificar el ACV según los principales mecanismos fisiopatológicos o la etiología que se reconocen como las causas más comunes, según las características clínicas y los resultados de estudios auxiliares, como pueden ser las imágenes cerebrales, las evaluaciones neurovasculares, las pruebas cardíacas y las evaluaciones de laboratorio para un estado protrombótico. Entonces, los 5 subtipos del TOAST
que vamos a tener en el ACV isquémico son la aterosclerosis de arterias grandes, el tipo cardioembólico, el de oclusión de vasos pequeños, el ictus de otra etiología determinada y el accidente cerebrovascular de etiología indeterminada. Aquí se incluyen casos con 2 o más causas potenciales identificadas, aquellos con una evaluación negativa y aquellos con un resultado incompleto. Siguiente, por favor. Esta es... Espera un momentico, doctora. ¿Se me escucha? Sí, sí, señor doctor. Sí. Bueno, Sí, señor. entonces, pero vamos a puntualizar una cosa. Entonces, entonces, ¿cuándo uno va a pensar en un ataque cerebrovascular? Supuesto que todo paciente que desarrolle, como lo ha dicho usted, súbitamente un compromiso neurológico, el cual puede estar dado por debilidad de un hemicuerpo o de una extremidad, debilidad o plejía, ¿sí? Compromiso del lenguaje, normalmente disartria, o un fenómeno de afasia, o un fenómeno de parálisis facial central. Esas son como las principales manifestaciones que obligan a pensar que ese paciente probablemente esté cursando con un ataque cerebrovascular. Ese sería como el contexto del paciente. Como es súbito, la gran mayoría de las veces los pacientes y los familiares que lo acompañan lo pueden describir. Estaba desayunando y se paró del desayuno de la mesa y le dio tal cosa. O sea, fue una cosa súbita. Eso es súbito y eso es lo importante que hay que reconocer. Ahora, la gran mayoría de todos esos compromisos neurológicos en el contexto de enfermedad cerebrovascular corresponden a fenómenos de isquemia. Como usted lo expuso ya previamente, el 85% corresponden a isquemia. Y dentro de esos mecanismos, bueno, y el 15% restante son fenómenos hemorrágicos, o sea que cada 10 pacientes que consulten por un déficit neurológico compatible con ACV, probablemente 8 de ellos sean isquémicos, o sea que la prevalencia es mucho mayor del isquémico. Y de esos isquémicos, hay varios mecanismos fisiopatológicos que explican los diferentes tipos. Y es lo que han tratado la literatura de clasificarlos con esta pequeña clasificación que es la clasificación del TOAS. Esa clasificación del TOAS inicialmente pues uno la puede sospechar el mecanismo fisiopatológico, pero finalmente en algunos casos hay que esperar todo el estudio y los estudios correspondientes para el ACV para poder definir probablemente cuál fue el contexto fisiopatológico del evento cerebrovascular del paciente. Si, por ejemplo, si el paciente llega con el déficit neurológico, se documenta que si es un ACV isquémico, y dentro de los exámenes iniciales que se le hace a los pacientes, que normalmente hacer un electrocardiograma pues no tiene tanta ciencia ni tanta demora, usted documenta que tiene una arritmia como la fibrilación auricular, pues usted va a sospechar que ese paciente tiene un ACV isquémico de mecanismo cardioembólico, ¿sí? Entonces, todas de posible cardioembolismo en el contexto de una fibrilación auricular. Entonces, ese sería el único escenario en el que usted pues, consideraría de entrada la clasificación del TOAS. En los otros escenarios hay que hacer todos los demás estudios para que finalmente podamos clasificar desde el punto de vista del TOAS. Para eso es la clasificación del TOAS, la deben conocer, la deben y tratar de usarla en lo posible. ¿Listo? Entonces, es para que tengamos esas cosas importantes. Ahora, normalmente uno encuentra que los fenómenos de ACV, ¿sí? Pueden ser por embolismo. Dentro de las fuentes embolígenas está el corazón, con todas las condiciones que la doctora mencionó. O sea, el corazón emboliza no solo por fibrilación auricular, el corazón emboliza también por enfermedades valvulares, ¿sí? Y también
por presencia de trombos intracavitarios, es decir, trombos que están dentro de cavidades cardíacas, generalmente asociados a fallas cardíacas avanzadas, trastornos cementarios o áreas de aquinesia e hipoquinesia importantes a nivel cardíaco. ¿Sí? Y por eso se pueden formar trombos y también salir y generar fenómenos embólicos. Pero digamos que dentro de las causas más frecuentes de cardioembolismo está la fibrilación auricular. La fibrilación auricular. O sea que cuando yo hago el abordaje de mi paciente con déficit neurológico, me debo estar preguntando, bueno, esto tiene mecanismo embólico. Si es embólico, entonces voy a ir a buscar a mi paciente una fibrilación auricular o voy a buscarle algo a nivel cardíaco que me explique o no el posible mecanismo embólico. Entonces, esa clasificación se tiende a utilizar, pero como les digo, inicialmente hay una sospecha del mecanismo, pero después de hacer todos los estudios podríamos definir realmente cuál fue el mecanismo fisiopatológico. Solamente se usa para eso, no tiene ninguna, digamos que por academia se hace esta clasificación, pero no me influye ni en el tratamiento, o sea, sí influye, pero no me decide nada en cuanto a lo que yo debo hacer, como vamos a ver más adelante algunas otras cosas que sí son importantes para determinar algunas acciones farmacológicas en los pacientes. Listo. Ok, doctor, muchas gracias. Siguiente, y como decía el doctor, pues esta clasificación pues va a ayudar, pero no nos va a definir el diagnóstico o el manejo como tal. Esta clasificación se le han hecho modificaciones según la evidencia que se ha mostrado en todo, después de todos los estudios que se han hecho pues a la enfermedad por ACV. Entonces, la clasificación triple S-TOAS lo que ha cambiado es el nivel de evidencia, pues le ha hecho una subclasificación, la cual las subcategorías son evidente, probable o posible a cada una. Y otra modificación que se le ha hecho es el CCS, pero este ya es un sistema de clasificación que es un algoritmo computarizado que se puede encontrar ahí en el link que está abajo, pero pues este ya es más con los resultados que vamos obteniendo. Siguiente, por favor. Respecto al ACV hemorrágico, podemos, la segunda, podemos dividirlo en intracerebral y subaracnoideo. Hablando un poco del intracerebral, en este vamos a encontrar el sangrado generalmente derivado de arteriolas o arterias pequeñas. El sangrado llega directamente al cerebro y va a formar un hematoma localizado que se va a propagar a lo largo de las vías de la sustancia blanca. La acumulación de sangre puede ocurrir durante minutos, incluso durante horas. El hematoma se va a ir agrandando gradualmente y como pues vamos a entender, la sangre se va a ir agregando en su periferia como una bola de nieve, por así decirlo, haciéndose cada vez más grande hasta que la presión que lo rodea aumente lo suficiente como para limitar la diseminación del sangrado o hasta que la hemorragia se descomprima al vaciarse en el sistema ventricular o en el líquido cefalorraquídeo del cerebro. Las causas más comunes que tenemos de este infarto intracerebral son la hipertensión, el trauma, la diátesis hemorrágica, la angiopatía amiloide, el consumo de drogas ilícitas como la anfetamina y la cocaína y las malformaciones vasculares. Y otras causas menos frecuentes incluyen la hemorragia en los tumores, roturas de aneurisma y las vasculitis. Siguiente, por favor. Los síntomas que vamos a encontrar aquí relacionados con la disfunción de la parte del cerebro van a depender de la disfunción de la parte del cerebro que contiene la hemorragia. Entonces, algunos ejemplos es cuando el sangrado está en el putamen derecho y la región de la cápsula interna provoca signos sensoriales o motores en la extremidad izquierda. Cuando el sangrado está en el cerebelo, pues se va a encontrar dificultad para caminar
o cuando el sangrado está en el lóbulo temporal izquierdo se presenta como afasia. Un síntoma importante es que se va a desarrollar cefalea, vómitos y disminución del nivel de conciencia si el hematoma aumenta lo suficiente como para aumentar la PIC, la presión intracraneal, o provocar cambios en el contenido intracraneal. Estos síntomas están ausentes con pequeñas hemorragias. La presentación clínica en este contexto es la de un ACV que progresa gradualmente en los casos donde las hemorragias son pequeñas. Siguiente. Las causas principales de estos son la ruptura de los aneurismas arteriales que se encuentran en la base del cerebro y el sangrado por malformaciones vasculares que se encuentran cerca de la superficie piel. Aquí estamos hablando del subaracnoideo. Son menos frecuentes las diátesis hemorrágicas, los traumatismos, la angiopatía amiloidea y el consumo de drogas ilícitas, como si estaba en el anterior. La ruptura de un aneurisma va a liberar la sangre directamente al líquido cefalorraquídeo, por eso se llama subaracnoideo, debido a la presión arterial. Y la sangre se esparce rápidamente dentro del líquido cefalorraquídeo, aumentando la presión intracraneal. Los síntomas de estos comienzan de forma abrupta, diferente al anterior que era el intracerebral. El aumento repentino de la presión provoca el cese de la actividad. Siguiente, por favor. Los síntomas que vamos a encontrar en el subaracnoideo, vamos a encontrar principalmente el dolor de cabeza, que es un síntoma que casi siempre va a estar, por eso dice invariable, y suele ser instantáneamente severo y generalizado. El dolor puede irradiarse desde el cuello e incluso hasta las piernas. Y los vómitos podemos encontrarlos poco después del inicio. Por lo general, no hay signos neurológicos focales importantes en el subaracnoideo. Entonces, cuando tenemos la cefalea de inicio, es más común que sea subaracnoideo que sea intracerebral. Y la combinación de cefalea de inicio y vómitos es más frecuente en este que en el isquémico. Así es como pues, se puede reconocer más. Siguiente, por favor. Respecto a la epidemiología, a nivel mundial la incidencia del ACV debido a isquemia es del 68%, mientras que el ACV hemorrágico es del 32%. El riesgo que se va a tener de ACV de por vida para hombres y mujeres adultos mayores de 25 años es del 25%. Se ha sabido por la literatura que los hombres tienen una mayor incidencia de ACV que las mujeres en edades más jóvenes. Los negros y los de raza negra y los hispanos tienen un mayor riesgo de ACV en comparación con los blancos. Y en Colombia hay 45,000 casos por año. Se ha registrado que la mayoría de casos se presenta en Bogotá, pero pues aquí podemos hablar como de las limitaciones que se pueden encontrar en el diagnóstico, el subdiagnóstico de estos o el subregistro, y que solo el 40% de los casos acuden a una línea de emergencia para su pronta atención. Entonces, aquí también es importante no solo hacer un diagnóstico adecuado nosotros, sino también de informar a los pacientes, sobre todo los que tengan riesgo de sufrirlos, cuáles son los síntomas importantes para que consulten urgencias, porque como vamos a ver más adelante, el tiempo en el que iniciemos el manejo de los pacientes va a ser muy diferente para la evolución que estos tengan. Siguiente. Espera un momentico. ¿Me escuchas? ¿Cierto? Sí, sí, señor. Sí, bueno, entonces, como hemos recalcado,
la gran mayoría de las veces nos vamos a enfrentar a un paciente con ACV de tipo isquémico. Sin embargo, los hemorrágicos pues normalmente no quedan a un lado, esos también llegan a los servicios de urgencias. Digamos que en cuanto a presentación clínica, el ACV hemorrágico pues también tiene unos déficits neurológicos, pero está más asociado a cefalea que el ACV isquémico. Entonces, una cefalea de ciertas características, sobre todo cefalea, la cefalea severa, así abrupta, eh, que pues nunca se haya experimentado en la vida, con posterior, que precede, digamos, al déficit neurológico, lo alerta a pensar de que posiblemente sí hay un evento hemorrágico y más específicamente la hemorragia subaranoidea, ¿sí? Entonces, pero no por esa clínica es suficiente para poder decir que el paciente tiene un ACV hemorrágico. No, necesitamos estudio de imagen porque uno de los propósitos de la imagen inicial es poder definir si mi paciente tiene isquemia o lo que tiene es un evento hemorrágico. Entonces, esa como la principal pues, particularidad. Listo. Bueno, manejo inicial. Bueno, manejo inicial. No sé si se puede continuar el manejo inicial. Voy a hablar yo, doctor Luigi Muñoz. ¿Va a hablar quién? Luigi Muñoz. Luigi. Ah, bueno, listo. Aunque se debería, bueno, aunque yo ya lo mencioné, se debería mencionar los otros estudios que pues, se deben hacer para la abordaje del paciente, ¿no? Pero no sé si dentro de eso lo vas a mencionar. Sí, señor. Listo. Entonces, listo, dale. Bueno, entonces, como manejo inicial, tenemos que las metas de la fase inicial son principalmente 4. La primera es la estabilidad médica del paciente y hay que hacer hincapié en la vía aérea, la respiración y la circulación. Lo otro es que se debe intentar revertir de manera rápida condiciones que contribuyan a la patología del paciente, pues para quitar, digamos, como el factor de riesgo, si es posible. Como tercero, entonces se debe definir si el paciente es candidato para la terapia trombolítica intravenosa, que ya lo muestro en la siguiente diapositiva, o la trombectomía. Y último, se deben relacionar los síntomas del paciente con posibles causas, que nos expliquen esto. Entonces, este es el gráfico de los criterios de inclusión y exclusión para el tratamiento de los pacientes con ACV dentro de la ventana. Entonces, criterio de inclusión, ya pues que tenga el diagnóstico clínico de un ACV isquémico, que tenga pues el déficit neurológico que sea medible. El siguiente es que el inicio de los síntomas haya sido en un tiempo no mayor, no haya transcurrido más de 4.5 horas desde el inicio de los síntomas. Y si no se tiene, digamos, idea del tiempo, entonces ya pues se define como el tiempo en el que el paciente estuvo, digamos, entre comillas, normal, pues ya sea que lo reporten el familiar que lo lleve, un amigo, o en el trabajo o algo, y que tenga más de 18 años. Entonces, como de exclusión, tenemos en cuanto a criterios del paciente, que haya tenido un accidente, un trauma craneoencefálico o un ACV isquémico en los 3 meses previos, que haya tenido una hemorragia intracraneal previa, que haya tenido una neoplasia intracraneal intraaxial, en lesiones malignas gastrointestinales, en hemorragia gastrointestinal previa a los 21 días, intracraneal o una cirugía intracraneal o intraspinal previamente en los 3 meses anteriores. En cuanto a la clínica, síntomas que nos sugieran de una hemorragia subaracnoidea. Si la presión arterial sistólica es mayor o igual a 185 o la diastólica mayor o igual a 110, si hay sangrado activo, ya sea pues evidenciado o signos de si hay sintomatología concomitante con
endocarditis infecciosa, si tiene un ACV conocido o sospecha, que sea por una posible disección aórtica, que haya un sangrado agudo de diatesis, pero esto incluido, pero no limitado a condiciones que sean, digamos, predispuestas por alguna enfermedad hematológica. En cuanto al hematológico, que las plaquetas sean menores de 100.000, que el uso de anticoagulantes actual me dé un INR mayor a 1.7 o un PT mayor a 15 o PTT mayor a 40 segundos con PT mayor a 15 segundos. Entonces, que no haya recibido terapia con heparina de bajo peso molecular las 24 horas antes, que sea usuario actual de inhibidor directo de la trombina o un inhibidor directo del factor 10A, o pues evidencia de que el paciente tenga efectos, digamos, característicos de la anticoagulación en los exámenes de laboratorios. Y pues ya en cuanto al ataque cerebral, que haya evidencia de hemorragia o que haya hipodensidades consistentes pues en extensas regiones cerebrales de un daño irreversible. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a lo inicial, que es la vía aérea, respiración y circulación, tenemos que los pacientes que presentan alteración del estado de la conciencia pueden tener comprometida su vía aérea cuando hay un incremento de la presión intracraneana en pacientes con hemorragia, isquemia vertebrovascular o isquemia bihemisférica. Puede manifestarse los vómitos, es importante tenerlo en cuenta. La frecuencia respiratoria va a estar disminuida y va a haber una alteración de los músculos de la respiración. Y pues tener en cuenta que se puede, digamos, tener la posibilidad y tener listo el equipo de intubación orotraqueal en caso de que toque garantizar el flujo de oxígeno al paciente. Y si el paciente está hipoventilado, solamente se da la terapia de oxígeno suplementario. Si es necesaria, no se debe dar de manera, digamos, a todos, solamente cuando hay evidencia clínica de que la necesita, y la saturación de la metasaturación es por encima del 94%. Siguiente. Entonces, en cuanto a la historia clínica y el examen físico, es importante lo que yo había dicho, el establecer el tiempo de inicio de los síntomas. Recordemos que la elegibilidad para la trombólisis intravenosa es de 4.5 horas y 24 horas para la trombectomía. Tener en cuenta los diferenciales que pueden pues simular una ACV, como son las convulsiones, el síncope, las migrañas esas severas que pueden causar una hemiplegia también, la hipoglicemia, la hiperglicemia, o ya sea que haya consumo previo de sustancias conocido. Y también es importante que se diagnostique cuanto antes, pues es, digamos, salva vidas, diagnosticar antes una hemorragia intracerebral o subaracnoidea. Es importante enfocarse en descartarla o comprobarla. Tenemos que esta se caracteriza por el inicio súbito, cefalea y vómitos. Entonces uno piensa una hemorragia intracraneal, mientras que si el inicio es abrupto, síntomas neurológicos sin que sean focales, apunta pues ya a una hemorragia subaracnoidea. También sería preguntar si el paciente toma anticoagulantes, y también pues se debe en lo posible, una vez se estabilice el paciente al ingreso, llevarlo a hacerle un TAC lo más pronto posible, pues para diferenciar si el ACV es isquémico o hemorrágico, porque es importante para el manejo. Siguiente. Entonces también toca hacer una evaluación cuidadosa del cuello a nivel retroorbital, buscando pues sonidos vasculares, debemos auscultar, tomamos los pulsos en el cuello, si miramos primero inspección, luego pues palpamos para mirar anomalías, revisamos los pulsos de los brazos y las piernas para descartar que haya ausencias, asimetrías de pulso o que sean irregulares. Hacemos la auscultación cardíaca buscando murmullos, la auscultación pulmonar, pues para descartar ruidos pulmonares anormales, que haya broncoespasmo, sobrecarga de líquidos o estridor.
Es importante también revisar la piel del paciente porque vamos buscando que no tenga púrpuras, equimosis o cicatrices de cirugías previas, pues que nos hagan pensar el origen de esta patología. Hacer fondo de ojo, entonces buscamos émbolos grasos o papiledema. En la cabeza buscamos traumas, en la lengua tenemos que revisarla buscando que no haya laceraciones, pues que sean producto, por ejemplo, de una convulsión. Siguiente. Entonces, la evaluación neurológica se debe enfocar en el tiempo de inicio, el curso de la sintomatología durante el tiempo, las posibles fuentes de émbolos o un posible trauma reciente y tener en cuenta los territorios vasculares y relacionarlos con la sintomatología. Siguiente. Entonces, en este cuadro observamos las en este cuadro observamos pues las ciertas arterias que pudiesen estar implicadas en el ACV y la sintomatología que éstas pudieran llegar a, a provocar, pues para dilucidar, digamos, clínicamente el vaso comprometido. Entonces, si es la arteria cerebral anterior, va a haber un déficit sensorial y o motor de pierna, cara, brazo, va a haber reflejo de succión o de agarre, va a haber abulia, rigidez, parotonía, que es, digamos, la inhabilidad para relajar el músculo, y pues la marcha, la apraxia, si es la arteria cerebral media, si es el hemisferio dominante de la persona, va a haber afasia, déficit sensorial y motor. Entonces, primero cara, brazo, pierna y pie, cefalocaudal. Puede haber una hemiplegia completa si está involucrada en la cápsula interna y puede haber hemianopsia homónima. Si es del no dominante, va a haber negligencia, anosognosia, déficit motor y sensorial que comienza con la cara, luego brazo, piernas y pie, y hemianopsia homónima. Si es la cerebral posterior, es hemianopsia homónima, alexia, que es que no esto, incapacidad para leer. Va a haber también alucinaciones visuales, si es si se afecta en la corteza calcárea, y perseveraciones visuales, que es, digamos, que el paciente ve un objeto, aunque el estímulo se haya retirado. Ya esos son los vasos penetrantes. Va a haber un déficit en una hemiparesia motora pura, va a haber un déficit sensorial puro, un déficit sensomotor puro, va a haber ataxia homolateral, hemiparesia, disartria o pues el síndrome de la mano tonta, que pues no va a coordinarla bien. Si es de la vertebrovascular, principalmente va a haber alteración de los pares craneales, déficits sensoriales cruzados, va a haber diplopía, mareo, náuseas, vómitos, disartria, disfagia, hipo, déficit motor, coma. Y si es la carótida, la carótida interna, puede haber el síndrome del MSA, que es, digamos, que ya compromete bastantes áreas del cerebro, como son la frontolateral, la temporal, las parietales, la corona radial, globo pálido, entre otras estructuras. Y ya si es el síndrome ACA, es ya estructuras más mediales, como la corteza frontomedial, parietomedial, ganglios basales, el fornis anterior y el cuerpo calloso. Siguiente, por favor. Siguiendo con esto, tenemos que, en cuanto al examen neurológico, lo que vamos buscando es confirmar lo que sospechamos por la historia clínica, pues que es bastante importante. Tenemos la escala del NIS, que tiene 11 ítems, con un puntaje que va de 0 a 42, y se estratifica pues la puntuación final. Si es menor de 5 es leve, si es de 5 a 9 moderado, y si es mayor a 10 severo. Entonces, importantísimos los tres hallazgos principales que me predicen el diagnóstico de ACV son la parálisis facial central, la debilidad de miembros superiores y el lenguaje anormal, ya sea la disartria.
Entonces es importante esta triada. Y también el documento mencionaba que es importante hacerle la clasificación, la escala NICS a todos los pacientes con sospecha de ACV, no se puede pasar ninguno, pero que la habilidad de esta escala es en cuanto a identificar los ACV de la circulación posterior. Aquí está la escala NICS que mira el nivel de conciencia, lo evalúa, aquí va de 0 a 3, el nivel de conciencia con preguntas, o sea, darle órdenes al paciente, que va de 0 a 3, el nivel de conciencia con preguntas también, que va de 0 a 3, la mirada conjugada, los campos visuales, la apariencia facial, em, los miembros superior derecho en cuanto a la motricidad, el izquierdo, el inferior derecho e izquierdo, se evalúa la marcha buscando pues la ataxia, se evalúa la sensibilidad, el lenguaje, la disartria y la extinción. Entonces pues es un puntaje total que lo clasificamos en la escala anterior que ya dije, en grado de severidad anterior. Siguiente. En cuanto a estudios de laboratorio iniciales, tenemos que a todos los pacientes con sospecha de ACV se debe hacer los siguientes exámenes a todos. Una ATAC cerebral no contrastada o una resonancia, pero se prefiere la ATAC porque es más rápida. Una vez el paciente esté estable, una glucometría y cuánto satura a nivel pues, sanguíneo. Se debe tomar un EKG, pero el EKG, la toma del EKG no puede por ningún motivo retrasar la ATAC, un cuadro hemático completo, las troponinas, el PT, PTT y NR. Entonces, luego mencionaban que la terapia trombolítica no se debe retrasar por la espera de ningún laboratorio, a menos que el paciente pues, reciba anticoagulantes o que tenga signo de sangrado o trombocitopenia. Y el único examen que es obligatorio antes de llevar al ataque es la glucometría. Siguiente. Antes de iniciar también el manejo con alteplasa intravenosa. En cuanto a los estudios de laboratorio que pues son, digamos, variables que se toman en diferentes ocasiones, pues están los electrolitos, boom, creatinina, función hepática, la toxicología, test de embarazo, gases arteriales si hay hipoxia, una radiografía de tórax, una punción lumbar si sospechamos embarazo de la adenoidea, un electroencefalograma y si hay fiebre, entonces tomamos radiografía de tórax, uroanálisis y hemocultivos. Siguiente. En cuanto a los hitos importantes del manejo del ACV, tenemos los fluidos, entonces es frecuente la pérdida de volumen en pacientes con ACV, sobre todo entre pues más edad tengan y pues si están deshidratados, esto va a empeorar el flujo cerebral, pues usualmente se prefiere la solución salina normal, líquidos isotónicos, pues los hipotónicos van a empeorar el edema cerebral si este está presente, y tampoco los fluidos con dextrosa porque puede empeorar la hiperglicemia. Y se debe individualizar la terapia de manejo líquido en cada paciente, no es genérico. Siguiente. En cuanto a la hiperglicemia, la hipoglicemia, tenemos que esta puede copiar los síntomas de un déficit neurológico producido por el ACV, e incluso la hipoglicemia severa puede causar daño neuronal. Entonces, si en la glucometría nos da una glucosa menor a 60 miligramos sobre decilitro, se debe corregir de manera rápida. Siguiente. En cuanto a la hiperglicemia, pues la definimos con mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro. Es común en pacientes con ACV y esto se puede explicar porque sea una hiperglicemia por estrés, aunque también es importante, digamos, descartar o corroborar un diagnóstico de no de diabetes mellitus en el paciente. Y la hiperglicemia incrementa el daño neuronal, ya que va a haber acidosis por el metabolismo anaerobio. Esto incrementa los radicales libres y también incrementa la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Tenemos que la meta de glucosa en el artículo decía que era de 140 o 180 miligramos sobre decilitro, y la guía europea de ACV recomienda tratar las hiperglicemias mayores a 180 miligramos sobre decilitro. Y también mencionaban que el control estricto con insulina no parecía afectar el resultado del paciente con ACV.
Siguiente. En cuanto a los problemas de glutorio, se deben buscar pues minuciosamente, porque la disfagia es común en pacientes que están con un post ataque cerebrovascular, y es un gran riesgo pues para que desarrollen neumonía aspirativa y se complique más aún su cuadro, y se debe evaluar este sistema pues antes de iniciar medicamentos orales o de administrar comida, siempre. Siguiente. En cuanto a la posición corporal y de la cabeza, encontramos que se recomendaba la posición de la cabecera del paciente, pues de la cama, a 30 grados en pacientes con ACV en fase aguda que tengan riesgo de los tres siguientes ítems. De una presión intracraneal elevada, por ejemplo, que tengan una hemorragia intracraneal, un edema cerebral, entre otros, que tengan riesgo de aspiración por una disfagia o un sensorio alterado, que tenga riesgo de una descompensación cardiopulmonar o desaturados por enfermedades cardíacas o pulmonarias crónicas. Y para los demás que no se den estos grupos, se recomendaba, digamos, una posición completamente horizontal al mismo nivel del cuerpo. También mencionaban importante que pues uno en ciertas guías y esto menciona que los pacientes con ACV se debe rehabilitarlo cuanto antes posible, pues entre más pronto se rehabiliten, más que mejor les va a ir. Sí, pero en este documento mencionaban que ya hacerlo en los primeros días, sobre todo en el primero o segundo día después del evento, no es recomendable porque se ha evidenciado que reduce bastante la probabilidad de resultados positivos a los 3 meses de estos pacientes con ACV. Siguiente. En cuanto a la fiebre, nos puede indicar que haya neuroinfecciones, entonces pues siempre estar pendiente de esto. Y las principales etiologías que me pueden producir fiebre en un paciente con una sospecha de ACV son la neumonía aspirativa, por lo que ya mencioné, la disfagia y la alteración de glutoria, y una IU. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, se sabe que la temperatura alta incrementa el daño neuronal porque va a haber más radicales libres, una liberación de neurotransmisores más exagerada, la barrera va a ser más permeable, entre otros que contribuyen, y pues esto empeora al final el resultado del paciente post-ACV en todos los aspectos, posibilidades al lenguaje, cognición, motor, sensorio, en todo lo empeora y tiene temperaturas altas. Entonces, el manejo que ellos recomendaban es acetaminofén, pues inicialmente endovenoso, si no, pues ya sería pues oral si el paciente lo permite, y pues no hay como tal evidencia fuerte al respecto, pero sí sobre la temperatura, más no por el acetaminofén. Siguiente. Bueno, ahora pues vamos a continuar con el manejo pues de la presión arterial. Espera un momentico, doctora. Entonces, bueno, vamos a puntualizar unas cosas del abordaje. El paciente, usted le sospechó el ACV porque tiene una clínica súbita de déficit neurológico. Lo siguiente que hay que hacer es descartar situaciones que puedan simular un evento cerebrovascular, y por eso a todos los pacientes se les debe hacer una glucometría. Hay que descartar la hipoglicemia como la gran simuladora de esta condición. Entonces, eso sería una de las cosas. Pero lo que necesitamos después de tener la sospecha clínica es someter al paciente a un examen que me permita diferenciar si eso es un ACV isquémico o hemorrágico. Y en ese orden de idea, el examen de lesión para hacer de inicial en un paciente es la tomografía cerebral simple. La tomografía cerebral simple es la que le va a decir a usted, ¿eso es una isquemia o eso es un evento cerebrovascular hemorrágico? Si es una isquemia, ¿qué espero ver en la tomografía? Si es una isquemia, yo espero que el TAT sea normal o que el TAT tenga una lesión de hipodensidad compatible con un infarto ya instaurado. Eso es lo que yo espero ver para decir mi paciente tiene un ACV isquémico.
En contraste a un evento cerebrovascular hemorrágico que de entrada se vería como una lesión hiperdensa, ¿sí? Ya sea a manera de sangrado intraparenquimatoso o a manera de hemorragia subaracnoidea. Serían hiperdensidades. Entonces, el TAT cerebral es el inicio, el examen de elección, que me permite clasificar entre uno y otro. Yo no voy a pedir una resonancia como examen inicial para abordar el ACV. No, no se pide resonancia como examen inicial. Sí sirve la resonancia, pero tiene otras indicaciones. 2. Es tan importante saber qué tiempo de evolución tiene mi paciente. ¿Cuándo fue exactamente el momento, la hora en que iniciaron los síntomas del paciente? Porque de acuerdo a eso, yo debo definir si mi paciente que está cursando con un déficit neurológico sugestivo de ACV se beneficia de una intervención farmacológica que se realiza en la llamada ventana terapéutica. ¿Para qué es la ventana? El tiempo que tengo yo para ofrecerle un medicamento que me va a generar trombolisis y que me va a generar posiblemente resultados favorables al paciente, siempre y cuando se haga en un tiempo que ya está establecido. Y de ese tiempo, ¿de dónde salió? Pues salieron de estudios que evaluaron si a los pacientes administrándole ese medicamento hasta cierto tiempo se beneficiaban o no con la terapia. Ese tiempo actualmente es 4.5 horas. Quiere decir que un paciente con un déficit neurológico, en que la imagen inicial me sea compatible con un ACV isquémico y esté por debajo de ese tiempo, debe ser dirigido a una institución con propuesta de que definan hacerle trombolisis. Por eso es importante reconocer y preguntar adecuadamente el tiempo de inicio de los síntomas y una vez reconocido que el paciente está en tiempo de ventana, proceder a hacerle la referencia respectiva a ese paciente a una institución que le pueda ofrecer al menos inicialmente una trombolisis. Entonces ese es el mensaje grande que debe quedar de estos pacientes, ¿sí? Ahora, si ustedes están cerca de la área metropolitana a 1 o máximo 2 horas, pues si el paciente les llega y les consultó casi que con 10 minutos, 15 minutos o media hora, ese paciente hay que tratar de remitirlo para evaluar si corresponde a una ACV y si se beneficia de esta intervención que estamos mencionando. Entonces, es el primer mensaje. Entonces, si su paciente le hizo una ACV, ya está instaurado y decidió hacerle trombolisis, hacer trombolisis no es una cosa tan fácil porque hay que cumplir unos criterios, entre ellos el tiempo, y hay que hacer una lista de chequeo para descartar las contraindicaciones que tiene mi paciente para poder someterlo a esa terapia. Entonces ahí el doctor mencionaba una lista que probablemente pues de entrada uno la mira y la lee, pero después se le olvida. Entonces uno lo que tiene que hacer es cada vez que decida hacer esa intervención, a pasar una revisión de esas contraindicaciones y preguntarle al familiar o al paciente si responde que no tenga ninguna contraindicación. Dentro de esas contraindicaciones está trauma craneoencefálico en los últimos meses, hemorragia digestiva en los últimos 21 días, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas son importantes porque si usted hace una trombolisis con contraindicaciones, el paciente le va a pasar lo que no queremos que le pase, el sangrado por la trombolisis. Entonces, se hace una lista de chequeo, el paciente y familiar o el familiar deben firmar que aceptan el procedimiento y que el procedimiento no está exento de complicaciones. Entonces, usted le va a administrar
el medicamento. No sé si la doctora sigue hablando de cuál medicamento es y la dosis y todo. Un poco Doctor, más amplio de lo que yo mencionó tengo el una otro. pregunta. Señora. Doctor, qué pena interrumpirlo, es que tengo una pregunta y un comentario. Sí, Pues hay muchos ACVs que se presentan durante el sueño y pues a eso se les denominan ACV del despertar. Pero sí, entonces, señora. pues esta gente pues quedaría incluida para manejo de tiempo de ventana o hay contraindicación porque tendría que esperarse que duerma menos de 4.5 horas o cómo se manejaría este tipo de pacientes. Entonces, esos pacientes, el tiempo de evolución se les empieza a contar desde la última vez que fueron vistos bien. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿qué hace eso? Que muchos de ellos, si uno hace eso, pasan el tiempo. Son más de 4 o 5 horas. ¿Sí? Pero, ¿quién quita que el paciente se paró y alguien lo vio a las 2 de la mañana en el baño? ¿Sí me entiende? Sí. Y lo que pasó fue a las 4 de la mañana. Sí, pero muchas veces se acostaron a las 10 y los vieron a las 6 de la mañana con las características por las cuales lo traen al servicio de urgencias. Entonces, esos pacientes que no sabemos realmente el tiempo de evolución y que se conoce como stroke de despertar o wake stroke, ¿sí? Ujú. Deberían ser sometidos, aparte de la tomografía, pues para mirar que el examen inicial, la tomografía. Pero entonces en la tomografía realmente no me va a permitir, me puede confirmar el AC, pero no me va a poder definir si hay el tiempo de evolución, ni qué posibilidades hay para intervenir en el paciente. Entonces, ese paciente sí sería tributario de hacerle una resonancia con una técnica especial que se llama resonancia con técnica de perfusión-difusión. Esa resonancia se le hace a los pacientes y me va a poder definir a mí cuál es el núcleo del infarto, cuál es el volumen del infarto y cuál es el área de la cual no he escuchado que hayan hablado, que es el área de penumbra isquémica, es decir, el área que está en riesgo de tener muerte o necrosis, ¿sí? Entonces, si a ese paciente se le hace esa resonancia y la resonancia me dice que hay todavía tejido en riesgo que pueda ser rescatable, ese paciente hay que definir si se beneficia en lugar de trombolisis en otra estrategia que se llama trombentomía mecánica o terapia endovascular. ¿Sí? Terapia endovascular. Pero de principio, ese estro de despertar no se trombolizaría con solo una tomografía. No podría hacerse porque no podríamos establecer realmente el tiempo de evolución. Ahora, a veces pasa, y eso tampoco, pues, no sé si lo va a mencionar ahorita la doctora, y es la clasificación de ASPE. De la clasificación de ASPE es una clasificación tomográfica en la que la gran mayoría de los ataques cerebrovasculares isquémicos son producidos en la arteria cerebral media. O sea, es la arteria cerebral media la que produce la gran mayoría de los síndromes neurovasculares isquémicos, ¿sí? Entonces, muchas cosas están diseñadas o enfocadas a la arteria cerebral media, ¿sí? Entonces, dividen el territorio de la cerebral media aproximadamente en 10. En esa división, en 10 segmentos, y cuando evalúan el TAT, evalúan esos 10 segmentos y si en cada uno de esos segmentos hay una alteración que sugiera que ya hay isquemia, se le va quitando un punto. De manera que el ASPE va de 1 o de 0 a 10. ¿Sí? Entre más ASPE, quiere decir que es mejor porque no se está viendo nada en la tomografía. Entre menos ASPE, quiere decir que se está viendo signos incipientes o zonas de isquemia. Y entonces, en ese orden de idea, ese paciente que llega con un estro de despertar y en la tomografía tiene unas ASPE de 10, entonces uno dice, no, pero
ese paciente puede ser que el tiempo de evolución sea como muy cercano, no es tan extenso, ¿sí? Puede ser que se acostó a las 11 de la noche y lo vieron a las 5 de la mañana. ¿Cuántas horas han pasado? ¿Pasaron cuántas? ¿5? ¿6 horas? Bueno, pasarían 6 horas aproximadamente. Y aparentemente uno diría que es un wake stroke con 6 horas, porque el inicio de los síntomas se empieza a contar a partir del último momento que se fue visto bien. Entonces sería de 6 horas. Ese paciente con ese tiempo y con unas PEDIET debería ser entrado a resonancia inmediatamente con esa técnica para definir si lo podemos someter a terapia endovascular, pero ya no a trombolisis, ¿sí? A trombolisis no. O sea, esa trombolisis aplicaría más al paciente que ya se tenga claro el tiempo, ¿sí? El tiempo, pero no para el wake stroke. Ah, de acuerdo, sí, señor. Ah, bueno. Lo otro que yo iba a comentar era que se podía ver en la TAC el signo de vaso hiperdenso, cuando corresponde a un trombo que prácticamente puede estar presente el 40% de los pacientes con ACV cerebral medio. Sí, entonces lo que dice la doctora tiene razón. Entonces, como la mayoría, bueno, los ACV se clasifican en ACV de grande vaso y ACV de pequeño vaso, ¿sí? Los ACV de grande vaso tienen que ver con todo lo que es la arteria carótida, hasta el segmento proximal de la arteria cerebral media, ¿sí? Es decir, que si usted tiene una lesión de la arteria cerebral media proximal, en el segmento proximal, tener un trombo ahí, algunas veces se ve en las tomografías simples, no necesariamente contrastadas, una imagen como una imagen hiperdensa en el territorio de la arteria cerebral comprometida, y eso es lo que llaman arteria cerebral hiperdensa o el signo de la cuerda. Ver eso le está diciendo a uno que el ACV es proximal. Y los ACV proximales, lo ideal es poderles ofrecer terapia endovascular frente a la trombolisis, pero no contraindica iniciar la trombolisis si esta ACV proximal mientras le hacen la terapia endovascular. O sea, uno puede iniciar la trombolisis si está en el tiempo que estábamos hablando mientras se define un manejo endovascular, ¿sí? Pero en principio, idealmente, si el paciente llega y está a la disponibilidad, ese paciente debería ser llevado, el de ACV proximal, a una terapia endovascular. Todo está, digamos que, disponible y no va a haber demoras, pero si la demora va a estar dada porque no es que el médico que hace la intervención llega en 1 hora, ese paciente se tromboliza, siempre y cuando tenga 4.5 horas. Y ya la otra pregunta es, bueno, ¿y hasta cuánto tiempo yo puedo hacerle a una ACV de grande vaso o una ACV proximal la terapia endovascular? Entonces, los estudios iniciales iban hasta 6-7 horas. En esos 6 a 7 horas se recomendaba que los pacientes solo con la imagen inicial del TAC y otro examen que se llama angiotomografía, y es que después de que usted le hace el TAC al paciente y el TAC no mostró hemorragia, entonces usted dice, no, pues es un ACV isquémico. Entonces, el siguiente paso es someterlo a un TAC contrastado, un angioTAC, con la finalidad de mirar si el ACV es proximal o distal. Si el ACV es proximal, entonces usted dice, bueno, este paciente se beneficia más de terapia endovascular. ¿Puede ofrecérsela ya? ¿Sí o no? ¿Hay disponibilidad? Se demora, trombolícelo. Pero va pensando en qué paciente va a ser llevado a terapia endovascular, ¿sí? Ese paciente que va a ser llevado a terapia endovascular hasta 6 horas, 7 horas, no necesita ningún otro estudio diferente del angioTAC. Pero después de 7 horas, doctores, sí necesita idealmente hacerle una resonancia o otro estudio con técnica de perfusión-difusión que me diga a mí que sí es candidato, que hay área que salvar, que hay área de penumbra. Porque si uno lo somete así, sin realmente saber que va a ser beneficioso, pues no sería como lo más correcto. Entonces, hasta 7 horas no necesita más estudios, de 7 horas y hasta 24 horas, porque hasta 24 horas se puede hacer terapia endovascular, de acuerdo a unos nuevos estudios que han salido, siempre y cuando se respeten los criterios de inclusión que utilizaron esos estudios, ¿sí? Entonces, lo correcto es que después de 7 horas, si estamos pensando en terapia endovascular, el paciente sea sometido bien, adecuadamente valorado para definir esa intervención.
Pero si se demora, pero si tiene más de 4 o 5 horas, es ACV proximal y no hay disponibilidad, el paciente se tromboliza. No sé si aclaré con un poquito eso. Empecé a Sí, aclarar esas señor. cosas que yo al final las digo, pero ya las estoy haciendo porque vi que pues de pronto la forma en que diseñaron o desarrollaron el seminario me perdí un poquito, pero bueno. Pero entonces esos son los principales mensajes. O sea, la trombolisis se le debe hacer a todo el mundo en menos de 4.5 horas. Pero si usted tiene un ACV proximal y tiene disponible la terapia endovascular, pues páselo a terapia endovascular. No se ponga a esperar. Pero si se demora, porque es que fue a la 1 de la mañana y aquí que venga el radiólogo intervencionista, pues eso se demora 1 hora y media. Inicie la trombolisis y espere que llegue. ¿Sí? Entonces esas son como las particularidades. Entonces, el principal mensaje, paciente con déficit neurológico, hay que activar una cosa que se llama código de stroke, código de ACV. Hay que activar todo, es decir, al paciente hay que hacerle todo rápido, hay que respetar los tiempos que recomiendan las sociedades para hacer la tomografía, para interpretar la tomografía. ¿Y por qué? Porque es que el tiempo es cerebro, ¿cierto? Entonces, entre más me demore en hacer una intervención, pues más muerte neuronal va a haber, ¿sí? Y más compromiso neurológico para el paciente. Entonces, eso es importante. Quizás ahorita hay un poco más de conciencia. Años atrás, de pronto, no éramos tan conscientes con el ACV, pero ya ahorita hay nuevas intervenciones y la idea es poder captar a los pacientes, educar para que consulten en el menor tiempo posible. Listo, doctor, gracias. Profe, otra preguntita señor. para puntualizar. Digamos que, supongamos en el rural, no tenemos disponibilidad de un TAC en, no sé, menos de 4 horas y ya el paciente lleva 1 hora de haber empezado con los síntomas. Entonces, digamos, uno dice, bueno, más o menos de aquí a que lleguemos al TAC van a ser 5 horas, ¿sí? 5 o 6 horas, ya va a estar por fuera de la ventana. ¿Qué, digamos, síntomas clínicos nosotros podemos ver? Bueno, primera pregunta es si nosotros podríamos utilizar, digamos, los Lacteplaza o estos medicamentos para, digamos, para los trombos en el paciente que haya tenido un ACV isquémico. Y segundo es como, ¿qué síntomas, digamos, serían los más fiables para saber que realmente fue isquémico o hemorrágico estos, sabiendo que no tenemos la imagen disponible, digamos, en tiempo cercano? Sí, digamos que esa es la limitante si usted está en una rural que esté muy lejito de un área, de una urbe donde cuente todos los recursos, ¿sí? Pero en principio, pues, usted cumple con hacer la remisión, usted tiene que tratar de remitir a ese paciente en lo más posible, ¿sí? Pero a un paciente, bueno, por más que la clínica sugiera que es un ACV hemorrágico, como hemos dicho, clínica como cefaleas, vómito, no se le hace una intervención a un paciente de esto si no tenemos una imagen, ¿sí? O sea, no se inicia y no se puede decir con seguridad que porque presentó esto, entonces ya es hemorrágico. No, usted tiene que tener una imagen donde le descarte hemorragia antes de proceder a un procedimiento de estos que pues obviamente tiene sus riesgos. Entonces no se hace. Entonces lo que haces es cumplir con la remisión, pues infortunadamente si el paciente ya llega por fuera del tiempo, pues ya llegará, se le va a hacer un abordaje. Si fuera un ACV proximal, a las 6 horas todavía se le puede hacer intervención, pero si es un ACV considerado no proximal, más distal, pues el paciente realmente entraría a rehabilitación y a intervenciones de prevención secundaria, ¿sí? No podríamos, digamos, hacer mayor cosa, ¿sí? Entonces, sí, esa es la limitante. Lo único bueno sería es que yo hablo de pueblos cercanos, menos de 2 horas, ¿sí? Por ejemplo, Río Negro, El Playón, Zapatoca, que donde pues se podrían remitir pero la verdad eso es una demora porque de aquí que el paciente entre, que ingrese, que lo comenten, eso siempre, y eso es lo que nos hace que todavía se escapen esos pacientes del beneficio de la trombolisis, ¿sí? Del beneficio. Ahora, en este momento,
en este momento, quien tromboliza generalmente va a ser un especialista, ¿sí? Y el especialista que va a ser, puede ser el urgenciólogo o el internista, que de pronto son los que van a estar más permanentes en un servicio de urgencia, siempre y cuando estén también apoyados de un radiólogo o del neurólogo, ¿sí? Pero directamente el médico de atención primaria, pues por el momento no está con la, pues no tiene la, digamos, el respaldo para definir eso, ¿sí? Tomar esa decisión, digamos que requiere como un manejo interdisciplinario y por eso no lo hacen rutinariamente un médico general. Pero sí hay que conocer esos tiempos, tener el abordaje y tener claro qué es lo que, para dónde va el paciente, ¿sí? Y qué queremos con las conductas que estamos haciendo, ¿sí? Eso sería pues como el panorama, ¿sí? Pero si usted va a trabajar en una institución como el hospital universitario, pues usted ya sabe todo y usted ya va, activa todo y dice, y va a comentarle al especialista, bueno, ese paciente tiene tanto tiempo, ventana de tanto, no hay contraindicaciones, vamos buscando el alteplase, ¿sí? Entonces eso es como eso, manejar el lenguaje, saber qué es lo que se le va a hacer al paciente, las complicaciones, ¿sí? Eh, por ahora estamos en ese proceso, ¿sí? Entonces puede ser que cambie, la idea es que cambie eso, ¿cierto? Porque no todo el mundo tiene un especialista 24 horas, entonces la idea es que ese panorama cambie, pero bueno, quién sabe cuándo con la situación que vivimos actualmente, pero esperemos que sí. Solo Listo. una cosita. Lo que pasa es que el link que le pasé a Claudia estaba pues incompleto y ya voy a decirlo del Alteplaza, ¿listo? Como para que no nos quede faltando. Ay, Entonces, el link del Alteplaza, no le escuché, perdón. ¿Cómo? que es que el link que le pasé a Claudia es un link que estaba pues incompleto y algunas diapos faltaron, ¿sí? El Alteplaza. Entonces yo lo voy a decir ahorita, pues para Ah, que bueno, listo. no nos Listo. quedemos sin eso. Qué pena ahí. Entonces, bueno, ahí se usa la alteplasa intravenosa, se da 0.9 miligramos por kilogramo y pues que no sea mayor a 90 miligramos como dosis total. Se pasa el 10% de la dosis que nos da como bolo en mínimo un minuto y luego se infunde en un total de 60 minutos. Entonces, es importante descartar la hemorragia intracraneal, administrar, como dice la AJA, en las 4.5 horas anteriores, monitorizar la tensión arterial durante la administración y pues se descontinúa si el paciente tiene NR mayor a 1.7 o se eleva al PTT. Eso pues principalmente. Sí, entonces las ampollas vienen de 50 miligramos. La dosis es 0.9 miligramos por kilo para una dosis máxima de 90 miligramos. ¿Cómo se administra? Normalmente el 10% de la dosis, digamos que un paciente pese 60 kilos. El 10% de la dosis, ¿cuánto es? Ah, no, 60 kilos por 0.9, ¿cuánto es? 54. 56, 54. 54 miligramos sería la dosis calculada para ese paciente de 60 kilos que no tiene contraindicación, que tiene una ACV y que está con menos de 4 o 5 horas de evolución. Entonces, le mando a administrar el 10% de esa dosis que corresponde a 5.4 miligramos en un minuto. Administro esa dosis, evalúo el paciente, miro que no se presente ninguna reacción. Inmediatamente el restante de la dosis que corresponde a 40 y pico miligramos, no sé cuántos serían, 48, bueno, los miligramos restantes se los indico administrar en 60 minutos. En una hora, 60 minutos. Ese paciente debe estar vigilado neurológicamente y hemodinámicamente. Porque ese paciente, la única manera de saber que pudo haber sangrado
es que el paciente se empiece a tener deterioro neurológico. En ese momento yo debo suspender la trombolisis y proceder a hacer una tomografía cerebral simple para evaluar si hay sangrado. Y ya que aquí está mencionando el manejo de la tensión, voy a mencionar unas cosas. Entonces, los pacientes con ACV isquémico, se les recomienda que en las primeras horas, sobre todo las primeras 24 horas, no se le baje tanto la tensión arterial, ¿sí? De hecho, como vimos, no sé si lo mencionamos, yo creo que sí, me olvidó, sí, pero lo mencionamos. En el seminario de crisis hipertensiva, los pacientes con ACV solo se les trata la presión arterial siempre y cuando esta sea mayor a 220, 120. Hablo de las primeras horas, sobre todo las primeras 44. Pero si su paciente va a ser llevado a una trombolisis, esta no se puede realizar si la tensión supera los 185, 110. Entonces, ese paciente que yo estoy trombolizando, debo vigilarle la tensión. No puedo permitir alzas de tensión por encima de esas cifras porque esas alzas se asocian con aumento del riesgo de sangrado. O sea que durante el procedimiento, ese paciente, un paciente con ACV debe estar en una UCI. Pues lo que pasa es que pues, la no disponibilidad de UCI nos ha hecho que esos pacientes quedan en urgencias, al menos en el hospital. Pero ahorita, de pronto el futuro sea un poco mejor, porque pues tantas UCIs que habilitaron, ojalá que sigan después de que pase la pandemia, pues queden habilitadas para que esas UCIs beneficien a todos esos pacientes, ¿sí? Ese paciente, si no tiene una UCI, debe tener un médico 1 hora ahí vigilándolo al frente del paciente, ¿sí? Vigilándole tensión arterial, vigilándole la escala de Niche, que es la que mencionaron ahorita, ¿sí? Para evaluar si el paciente tiene deterioro o qué está pasando. Eso es lo que hay que hacer con el paciente. Entonces, eso y la dosis se calcula de esa manera y se administra como les mencioné. Esa dosis es diferente a la dosis que van a mencionar luego en el seminario de infarto, es completamente diferente. Se puede utilizar ese medicamento, pero las dosis son diferentes de ACV para infarto. ¿Ok? Entonces, eso es para que lo tengan presente. ¿Listo? La alteplasa es, el nombre comercial más conocido es Actilice. Actilice es el nombre comercial de esa alteplasa. El nombre normal es alteplasa. ¿Sí? Entonces, para que tengamos eso. Lo tenemos en el hospital, es el único trombolítico disponible que tenemos en el UCI. Y lo utilizamos tanto ACV como para infarto. Pero el de lesión es alteplasa en ACV. Listo. Bueno, listo. Entonces, pues, para seguir, entonces, el manejo, pues, de la presión arterial. Entonces, pues, la presión arterial en el ictus isquémico agudo. Entonces, acá, pues, el beneficio de tratamiento antihipertensivo no significa, digamos, una reducción de la presión arterial que vaya a ser beneficiosa durante el tratamiento inicial de este. Pues esto en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico, pues la presión de perfusión distal, el vaso va a estar obstruido y pues la presión va a estar baja y los vasos distales van a estar dilatados. Y pues debido a esta pues alteración de la autorregulación cerebral, entonces el flujo sanguíneo en estos vasos dilatados va a depender de la presión arterial sistémica. Entonces, pues la presión arterial suele estar elevada en pacientes con accidente cerebrovascular agudo. Y pues esto se puede deber a pues, hipertensión crónica o ya sea una respuesta simpática aguda o algunos mecanismos pues, mediados por el ictus. En muchos casos, la presión arterial elevada es necesaria para que se mantenga la perfusión cerebral en áreas isquémicas limítrofes. Entonces, pues, se ha observado que la presión arterial aumenta con frecuencia de forma espontánea después de que hubo, pues, isquemia cerebral. Y, pues, esto es como, o sea, se dice que es una hipótesis protectora y, pues, esto contribuye también, puede contribuir a una respuesta de estrés al episodio agudo ya en la hospitalización.
y pues este efecto pues hipertensivo es transitorio y pues puede llegar, digamos, la presión arterial empieza a descender hasta 20 sobre 10 milímetros de mercurio en 10 días. En algunos estudios, pues la presión arterial sistólica elevada se asocia con pues mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico recurrente, el 50% más de riesgo de recurrencia con una presión arterial sistólica de mayor de 200 frente a una de 130. Mientras, digamos, en la presión arterial baja, menor a 120, se asocia con un exceso, pues hay más muertes por enfermedad coronaria. Siguiente, por favor. Entonces, pues en algunos pues, estudios se encontró pues que no se beneficia la disminución de la presión arterial dentro pues de las 12 horas posteriores al inicio del accidente cerebrovascular isquémico y pues, o sea, se sugiere que la presión, el objetivo de mantener la presión debe estar entre 161 a 180. Y esto pues que aumenta las probabilidades de un buen resultado en comparación si se deja pues las tensiones arteriales más altas o más bajas. Siguiente, por favor. Entonces, pues se aplican consideraciones especiales al control de la presión arterial en pacientes con accidente, bueno, con ataque cerebrovascular isquémico agudo, que son pues elegibles para la terapia trombolítica intravenosa. Entonces, pues antes de iniciar la terapia trombolítica, se recomienda pues el tratamiento para que la presión arterial sea menor pues a 185 y la presión diastólica sea menor a 110 y la sistólica menor a 185. La presión pues debe estar estabilizada y mantenerse entre 180 y 105 al menos durante 24 horas después de que se realizó el tratamiento trombolítico. Para pacientes pues con accidente cerebrovascular isquémico que no se vaya a tratar con terapia trombolítica, pues la presión arterial no debe tratarse pues de forma aguda, a menos digamos que la tensión sea mayor a 220 sobre 120. O el paciente pues llegue a tener una enfermedad coronaria isquémica o alguna insuficiencia cardíaca o disección aórtica o alguna encefalopatía hipertensiva, preeclampsia o eclampsia. Y pues entonces cuando está indicado el tratamiento, pues se sugiere una disminución, o sea, cuando se sugiere que digamos la disminución de la presión arterial sea pues sigilosa, pues aproximadamente de un 15% durante las primeras 24 horas desde el inicio pues del accidente cerebrovascular. Entonces, pues es pues razonable reiniciar la medicación antihipertensiva durante la hospitalización en pacientes con presión arterial mayor a 140/90 que estén pues neurológicamente estables, a menos digamos que esto esté pues contraindicado. Esto digamos, de reiniciar la medicación antihipertensiva se hace desde 24 a 48 horas después del inicio del accidente cerebrovascular. Como ya lo había dicho antes no se va a beneficiar de bajarle la tensión, con el objetivo pues de controlar gradualmente la hipertensión en unos pocos días, de pocos días hasta una semana. Y pues es importante tener en cuenta que los pacientes con estenosis de arterias grandes, extracraneales o intracraneales pueden requerir que la reducción de la presión arterial sea más lenta, ya que pues puede ser necesario cierto grado de elevación de la presión arterial para que lleguen a mantener estos pacientes el flujo sanguíneo cerebral pues a las regiones cerebrales isquémicas. Entonces, por eso, pues no se sugiere reiniciar los agentes antihipertensivos hasta que, digamos, se completen lo que son las imágenes vasculares y que se excluya una estenosis sintomática de arterias grandes. Entonces, esa sería una de las contraindicaciones para no iniciar medicación antihipertensiva. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en la fase aguda del accidente cerebrovascular, se dice que, digamos, que hay que iniciar, digamos, agentes intravenosos reversibles y que sean titulables y que, digamos, que sean adecuados para una reducción precisa de la presión arterial. Entonces, pues, los agentes antihipertensivos de primera línea se encuentra, pues, lo que es el labetalol,
la nicardipina, la clevidipina intravenosa. Y pues esto es como un tratamiento farmacológico en la fase aguda, ya pues que estos van a permitir titulación rápida y segura hasta que la presión arterial alcance el objetivo que se tiene. La segunda línea, pues se encuentra el nitroprusiato, pero este pues va a llegar, puede llevar a riesgos, como digamos aumentar la presión intracraneal o afectar pues la función plaquetaria. Y pues digamos también su uso se va a asociar pues con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, y esto más que todo se ve pues en pacientes adultos mayores. Siguiente, por favor. En la terapia aguda, pues como ya lo habíamos dicho, entonces pues está los pacientes que son elegibles pues para la alteplasa intravenosa, que es el tratamiento de primera línea, pero pues siempre que digamos el tratamiento se inicie dentro de las 4.5 horas posteriores al inicio de los síntomas o en el momento en el que empezó pues el deterioro neurológico, debido pues a que el beneficio de la alteplasa depende del tiempo y pues es fundamental tratar a los pacientes lo más rápido posible. La otra pues podría ser la trombotomía mecánica. Esta se pues indica en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo debido a una oclusión de una arteria grande en la circulación anterior, y pueden ser tratados dentro de las 24 horas pues posteriores al inicio de los síntomas, y pues esto más que todo pues lo hacen los especialistas. Y pues ya independientemente si digamos recibe alteplasa intravenosa por el mismo momento del accidente cerebrovascular isquémico, los criterios de elegibilidad y la utilidad de la terapia trombolítica, pues la trombectomía endovascular y el tratamiento de los pacientes que no son elegibles para trombolisis, pues se deben analizar por separado pues estos casos. Siguiente, por favor. Entonces, pues, además de la trombolisis intravenosa con alteplasa y la trombectomía endovascular, hay una serie pues, de intervenciones para el accidente cerebrovascular isquémico que pues, van a asociarse con disminución en la discapacidad, complicaciones o recurrencias del ataque cerebrovascular. Entonces, pues entre estas intervenciones está lo que es la terapia antitrombótica con aspirina, que se inicia pues dentro de las 48 horas posteriores al inicio del accidente cerebrovascular. También se encuentra la profilaxis para la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, la terapia antitrombótica, también reducción de lípidos con tratamiento con estatinas de alta intensidad. También está la reducción de la presión arterial después de que haya pasado la fase aguda del ataque cerebrovascular isquémico, y también, por último, pues importante, cambios en el comportamiento y estilo de vida. Entonces, por ejemplo, dejar de fumar, hacer ejercicio, bajar de peso en caso de pacientes obesos, y pues recomiendan lo que es la dieta mediterránea. Siguiente, por favor. Entonces, pues acá, en cuanto a la terapia, pues con estatinas, como hemos dicho que tratar la parte de colesterol, triglicéridos. Entonces, pues es importante pues comenzar tratamiento con estatinas tan pronto pues se puedan dar medicamentos orales de manera segura. Existe pues evidencia de que el tratamiento con estatinas a largo plazo pues va a reducir el riesgo de un accidente cerebrovascular isquémico recurrente y pues eventos cardiovasculares. En cuanto pues a los inhibidores de selectivos de la recaptación de serotonina, pues hay alguna evidencia en donde pues después de un accidente cerebrovascular isquémico en pacientes con hemiparesia, pero sin depresión, pues mejoró la recuperación motora y pues redujo la dependencia. Aunque eso está como muy controvertido porque hay otros en los que, digamos, no se vio el tratamiento con fluoxetina, esto que no dio mucho resultado para esto, y pues puede llegar a aumentar el desarrollo de fracturas óseas. Siguiente, por favor. Y pues acá pues hay algunas complicaciones, entonces pues la prevención de complicaciones
médicas pues, del accidente cerebrovascular es un objetivo importante a la hora del tratamiento del accidente cerebrovascular, y pues este aspecto de la atención comienza pues con la evaluación inicial del paciente. Los problemas pues médicos agudos y subagudos que puedan pues asociarse a este ataque están pues lo que es el infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, la disfagia, la neumonía por aspiración, la infección del tracto urinario, la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar, la deshidratación, desnutrición, las úlceras de decúbito, las complicaciones y contracturas ortopédicas, y otro es pues el delirio, que es pues la alteración, se caracteriza por la alteración de la conciencia y pues disminuye la atención y pensamiento desorganizado. Y pues esto es otra complicación de los ataques. Y pues entonces los pacientes con delirio tiempo ya van a tener más estancias prolongadas y tasas de mortalidad hospitalarias más prolongadas que las que no la padecen. Y pues eso fue la revisión que hicimos. El paciente llegó, los estudios iniciales que usted le hace, ya sabemos que es el TAT, pero al mismo tiempo usted le está haciendo un electrocardiograma porque está buscando el mecanismo fisiopatológico, le está clasificando el qué, el TOAS, ¿cierto? Está buscando el TOAS. Entonces le tomó el electro puede ser normal, pero no me descarta una arritmia, entonces el paciente debe, esto es normal, debe ser sometido a otro estudio que normalmente es el Holter de 24 horas. Usted lo auscultó en auscultación cardíaca aparentemente normal, o si le escuchó algún soplo, pues debe evaluar ese soplo. Le auscultó el cuello para evaluar si había soplos carotídeos, y todo eso fue el abordaje inicial que se hizo. Entonces, ese paciente debe tener el electro, un Holter muy probablemente, si el electro no muestra nada. Doctor. Aló. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le estaba escuchando bien. Ah, bueno, ok. Y debe tener un ecocardiograma porque usted quiere mirar el estado de las válvulas, si hay algo a nivel valvular que me haya generado un embolismo, si hay dilatación de cavidades, si hay evidencia de trombos dentro de las cavidades que se conocen como trombos intracavitarios. Todas esas cosas para evaluar el mecanismo fisiopatológico del ACV. Y asimismo le pedimos un estudio, inicialmente el Doppler o vasos carotídeos, para evaluar la posibilidad de embolismo derivado del sistema carotídeo. Enfermedad carotidia que se haya complicado y que me haya generado una placa embolizante. Entonces, esas cosas son las que se le hace al paciente, como los estudios básicos, sumado a ¿qué? A su química sanguínea, cuadro hemático, tiempos de coagulación, creatinina, electrolitos y su glucometría. Eso es como lo de estudio como inicial que uno le hace a esos pacientes, su radiografía de tórax. Entonces, ese sería como el estudio completo al cual debería ser sometido un paciente que hace una ACV, como parte de clasificación de cuál fue la causa de su evento. Bien, entonces tenemos un paciente que se benefició de la trombolisis, que le hicimos la trombolisis, y se supone que si la trombolisis fue exitosa, el paciente debería mejorar. Entonces, la mejoría neurológica del paciente me habla de que el paciente tiene una trombolisis exitosa, es decir, con mejoría clínica. Si el paciente no mejora nada y queda lo mismo, pues no sirvió la trombolisis y no se benefició. Y si no es una ACV proximal, pues no hay nada más que hacerle al paciente. Si el paciente llega después de 4 o 5 horas y es una ACV no proximal, no es de vaso grande, pues tampoco hay mucho que hacerle al paciente en cuanto a intervenciones intravasculares, pero sí necesita rehabilitación. Entonces, todos los pacientes requieren un grupo y un manejo de rehabilitación física, una rehabilitación ocupacional, una valoración fonoaudiológica, porque obviamente esto no lo vamos a ver,
el compromiso dado por la disfagia neurogénica, la ACV. Entonces tiene que tener una valoración por la fonoaudióloga que me evalúe su estado de deglución y que me esté planteando posibilidades de recuperación a corto o mediano plazo o para ir pensando en posible vía alterna de alimentación. Entonces ese paciente requiere todas esas atenciones. Sí, requiere esa rehabilitación, que inclusive se recomienda hacerla toda la rehabilitación después de 24 horas de iniciado el evento. Entonces, si el paciente no se trombolizó y llegó fuera del periodo de ventana, pues se le inicia todo este proceso de rehabilitación y el paciente debe iniciarse el manejo de prevención secundaria, que sería administrar el ASA, ácido acetilsalicílico, y administrar la estatina como de alta potencia, como la atorvastatina. Entonces, la recomendación que se hace es iniciar el ASA en el que no se trombolizó en las primeras 24 horas. El que fue sometido a una intervención, trombolisis o terapia endovascular, 24 horas después de esa intervención. Esa es la recomendación de esos pacientes. Ya mencionamos el tema del manejo de las tensiones. Yo creo que el mensaje es que si el paciente está en la fase aguda, y casi que la fase aguda se define en las primeras 24 horas, se es permisivo con las tensiones arteriales siempre y cuando sea isquémico. Y realmente lo que se recomienda es que si no supera más de 220, 120, no se intervengan las tensiones. Sin embargo, a veces cuando uno les dice eso, la gente se asusta y dice, no, pero yo cómo voy a mandar a ese paciente así. Entonces yo digo que pues yo trato de decirles, bueno, con 200, 120, manéjelo, déjelo quietico. Ya si se sube eso, hágale una intervención pequeña, pues para poderlo remitir y que usted no se asuste por la tensión. Pero ese valor de 220, 120 aplica para el paciente que previamente no tiene ninguna enfermedad cardiovascular. El que ya tiene enfermedad coronaria documentada, historia de infartos, o el que tenga clínica de falla cardíaca actual, ese paciente no se le puede dejar la atención así, hay que bajársela y a ese sí hay que tenerla por debajo de 180 la sistólica. Entonces eso es como para tenerlo así. Eso sería primeras 24 horas. Después de las 24 horas ya se empieza uno a evaluar criterios de bajar la presión arterial y con la meta de que esta llegue a 140-90. ¿Sí? Esa sería como la indicación. ¿Qué otra cosa importante en el manejo del ACV? Que el paciente esté en metas de glucometrías, ¿sí? Ni que esté hipoglicémico ni que esté hiperglicémico. La recomendación es que maneje glucometrías en un lapso entre 140 y 180 miligramos. Es como las metas de ese paciente, que se mantenga en ese rango, no superar los 180 porque es posible, pues la evidencia muestra que aumenta la mortalidad en ACV. Entonces, mantener esas consideraciones en este paciente. Bien, entonces, el primer mes después de los infartos es donde hay más riesgo de que puedan generarse eventos embólicos y por tanto ACV. Entonces, esos pacientes tienen que tener pues unas recomendaciones, sobre todo el primer mes después de un evento coronario. Y no sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud con respecto a lo que hemos mencionado. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si el paciente colocándole la trombolisis sangra? Doc, una preguntita. Ante ese caso, ¿hay una terapia que contrarreste el efecto trombolítico o cuál sería la indicación? Porque la verdad no lo había contemplado. Entonces, lo normal que se hace, pues obviamente si el paciente hizo deterioro neurológico, pues si usted suspende la trombolisis, lleva al paciente a imagen inmediata, eso es de una, eso no es de, eso es de una, revisa la tomografía, evalúa que no hay sangrado, si hay, se suspende la trombolisis y al paciente se le administra 10 unidades de crioprecipitados. 10 unidades de crioprecipitados y obviamente igual se le pide concierto a neurocirugía para que definan si se considera candidato o no
para algún manejo o solamente el manejo médico. Obviamente, quien le sangre la cabeza después de tener un ACV isquémico, el pronóstico es sobrio. Entonces hay que tener esa posibilidad y contemplar que, entonces, si usted mira todas esas cositas, esos pacientes deben ser manejados casi que en un tercer nivel. Por eso es que no podemos trombolizar en un primer nivel, ¿sí? Porque no solamente es porque no es el médico, porque hay primeros niveles que tienen especialistas. Por ejemplo, el Hospital Local del Norte es primer nivel, pero usted ve allá especialistas de todo, hasta cirugía plástica, ahí sí me entiende, pero probablemente para esas intervenciones no podría el hospital hacerlas porque necesitaría muchos apoyos de muchas cosas. Entonces para transfundirle a un señor crioprecipitados, ¿de dónde se sacan? Sí, entonces todas esas cositas hay que contemplarlas. Son las complicaciones derivadas. El problema es que el pronóstico se oscurece un poco. Por eso hay que dejar firmado el consentimiento y que el familiar sepa que existe el riesgo de que eso pueda pasar. Porque si no, después van a decir que es que uno produjo eso y la demanda y todo eso. Entonces siempre hay que dejar contemplado en la historia clínica eso. Y esa es el escenario que puede pasar. Pues nosotros ahí pues hemos trombolizado, sí. Algunos pacientes les ha ido bien, otros les ha ido mal. Otros han quedado igual, otros han mejorado discretamente. Pero también se ha hecho terapia endovascular. Algunos les ha ido bien, otros quedan igual y otros creo que les ha ido muy mal. Entonces, el mensaje es que esto no es una decisión de una sola persona. Esto requiere un trabajo de equipo, ¿sí? Un trabajo de equipo para seleccionar el paciente candidato para cualquiera de las intervenciones que tengamos presentes. Y normalmente el equipo debe estar conformado por un especialista, el radiólogo, y pues el neurólogo podría hacer apoyo a distancia, porque no siempre está 24 horas, para apoyar al urgenciólogo o a un internista, por ejemplo, que es lo usual, para decidir una intervención como la trombolisis. Ya el internista se encarga del tema de optimizar las tensiones arteriales y eso. Pero sí es un manejo interdisciplinario. Tomar uno solo la conducta no es recomendado porque puede uno fallar, porque pues uno no es experto en las imágenes y necesita también el apoyo del radiólogo. En el hospital tenemos un chat de ACV, cualquier caso que llega se comenta ahí, y ahí está el radiólogo, está el neurólogo y están los otros médicos especialistas, y pues hacen sus respectivas intervenciones y recomendaciones, y al final pues se decide una conducta con el paciente. Entonces, por eso les digo. Entonces, por eso hace más difícil que ustedes como médicos de atención primaria vayan a hacer esa conducta en el rural. Lo que deben es priorizar la atención inicial, el abordaje y la remisión oportuna para que el paciente se pueda beneficiar. Algunos otros pacientes consultan a los 3 días, ¿no? A los 4. ¿Por qué? Porque viven en una vereda y el abuelo por allá solo, la abuela sola, de que nadie la visita y alguien fue a visitarlo y lo encontró en esas condiciones. Y entonces la vecina le dijo, no, yo lo vi hace 3 días bien. Entonces, eso puede pasar. Entonces, también pasa. Entonces, los pacientes, ¿a qué vienen? A rehabilitación, a exámenes, y ya porque no, pues tampoco hay mucho que ofrecer. ¿Sí? Entonces, otra cosa importante, todo paciente que tenga ACV isquémico debe tener la escala de NIHS. Por favor, la revisan un poco más amplio de lo que mencionaron ahí, o bajen la aplicación, o busquen una aplicación, o cuando la vayan a bajar, traten de bajarla en español para que no se enreden, porque algunas cosas parecen, pero no son iguales. Y recuerde que el NIS te clasifica los ACV en leve, moderado, severo y muy severos. Normalmente NIHS menores de 5 se consideran leves. Es una ACV leve. Los NIHS de 5 a 16 se consideran moderados. De 16 a 24, algunos hasta 24 severos. Y más de 24 se consideran muy severos. Esto es importante porque normalmente los ACVs leves no se trombolizan. Es decir, los ACVs de menos de 5 puntos se tienden a no trombolizar. A menos de que ocurra algo.
a menos de que el paciente tenga un compromiso neurológico que le afecte una función importante, por ejemplo, el lenguaje. Esos pacientes podrían tener solo NIS menos bajitos, pero se podrían trombolizar. Pero NIS por debilidad o por parecias, probablemente no, se dejan quietos. Y NIS de más de 24 tampoco se recomienda por riesgo de sangrado. Si usted tiene un NIS muy alto, posiblemente el paciente tiene un infarto ya instaurado y va a sangrar. Entonces no se tienden a trombolizar. Entonces, por eso es importante pues tratar de entender un poco la escala y tratar de aplicarla, ¿sí? Entonces, para que por favor la revisen, la retomen y la tengan presente para sus pacientes cuando evalúen. O sea, cuando ustedes presentan un paciente, están en un hospital y lo van a presentar a otra institución, deben decir, tengo un paciente de 65 años, antecedente de hipertensión y diabetes, que tiene una clínica de déficit neurológico dado por una hemiparesia derecha, afasia total, llegó con un NID de 12, actualmente es tensión de tal, necesito remitirlo para estudio de neuroimagen y definir intervenciones. Entonces, esos son los términos que ustedes deben evaluar y manejar para poder remitir elegantemente, digamos, un paciente, ¿sí? Entonces, ya en el sitio de remisión se están preparando. Ay, viene una CB de tantas horas con tanto niche. Entonces, eso es importante que ustedes también se perfeccionen en eso. Bueno, ¿qué más tenemos?